Bueno, son las 8 en punto. Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos al ciclo. Le doy la palabra a Noemí Gallego. La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad. Buenas tardes a todos y todas. Soy Noemí, soy miembro y vocal de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y lo primero quiero daros la bienvenida a todos y todas a esta segunda ponencia del ciclo de inteligencia emocional en tiempos de crisis. Si os perdisteis la primera, no os preocupéis porque incluso podéis volver a verla si os gustó tanto como a nosotros. Una vez que finalice el ciclo las colgaremos en la página web. Y además quiero aprovechar para invitaros a trastear un poco en nuestra página web, porque además de tener las ponencias del primer ciclo que hicimos ya en el año pasado, las tenéis también disponibles. Tenéis un montón de artículos, de publicaciones, de entrevistas muy interesantes que son de acceso libre y gratuito y que seguro que vais a encontrar cosas muy, muy interesantes. Luego, si no os queréis perder nada de lo que vamos publicando, os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Actualmente estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Espero no haberme dejado ninguna. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que lo disfrutéis y os dejo con Rafael Vizquerra. Hola, buenas tardes. La intención es que en este ciclo organizado entre la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, se presenten temas de interés por parte de especialistas de primera línea. Y hoy tenemos a Carme Pujol, que es especialista en educación emocional en comunicación, es máster en ecología emocional, está certificada en facilitación y dinámicas de grupo, coach profesional acreditada, un largo currículum que incluye facilitadora de grupos de crecimiento personal, instructora de Kundalini Yoga y Mindfulness, es miembro de la junta directiva de la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. También, entre otras cosas, es licenciada en Derecho, especializada en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector empresarial como responsable del departamento jurídico de una empresa tecnológica y muchas otras cosas, de las cuales también es especialista en comunicación no violenta, tema del cual nos va a hablar hoy, cómo cuidar nuestras relaciones a través de la comunicación no violenta. Un tema muy importante que me gustaría resaltar porque la violencia es uno de los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI. Es como un anacronismo medieval que sigue presente y que desde la educación emocional nos proponemos contribuir a la disminución de la violencia. Y la comunicación no violenta es una de las vías para avanzar hacia este horizonte. Le paso la palabra a Carme Pujol para que nos ilustre sobre la comunicación no violenta. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a Rafael por la presentación y a vosotros y vosotras por vuestra asistencia. Así que sin más preámbulos voy a compartir pantalla para mostraros una pequeña presentación. Confirmamos que está todo correcto. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como decía Rafael, ni más ni menos vamos a intentar de tratar durante estos apenas, una horita,
este tema apasionante y complejo a la vez, como es el de las relaciones, cuidar nuestras relaciones, presentándoos esta herramienta de comunicación no violenta. Imagino que algunos de vosotros probablemente la conocéis, entonces intentaré que sea una charla adaptada a los distintos niveles. Si no, al final de la sesión podemos, los que tenéis experiencia, podemos comentar más en profundidad. Quería empezar esta presentación con esta frase de Benito Pérez Galdós, que dice: vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. Me pareció una frase muy bonita para empezar, de la cual me voy a centrar en este vivir es relacionarse. Porque efectivamente vivir es relacionarse, vincularse, desde nada más nacer, el primer vínculo, la primera relación que tenemos ya con la persona que nos acoge, desde el nacimiento nos vamos relacionando y construyendo vínculos más o menos adaptativos con las diferentes personas que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Vamos construyendo una red. Yo aquí identifico mucho este bienestar. Para mí el bienestar, de que hablamos a menudo, el bienestar emocional, equivale de alguna manera a la red de vínculos, de relaciones que vamos construyendo. Digamos, somos capaces o conectamos más con emociones positivas y en definitiva a la felicidad y a la alegría si somos capaces de construir una buena red, de sentirnos vinculados. ¿Sí? Esta red nos sostiene. Es una red que nos sostiene, nos apoyamos unos a los otros, este apoyo nos ofrece una protección. Esto lo vemos, nos ocurre siempre, pero fijaros ahora, sobre todo en época de pandemia, cómo de importante o cómo lo hemos podido vivir o la estamos viviendo de una manera u otra, a veces en función de nuestra red, de la red de contactos. Una red que nos puede apoyar en momentos difíciles, que podemos compartir situaciones que nos son dificultosas y que nos cuestan, y que también es necesaria y nos ayuda a compartir y a casi a disfrutar más de los momentos positivos, de los momentos felices. Es una red que la echamos de menos en estos momentos, yo creo, por las dos cosas, ¿no? No sé si más por compartir tristezas o por dejar de compartir alegrías. En cualquier caso, la clave de esta red es el apoyo, es la reciprocidad. La reciprocidad, es decir, yo veo que la otra persona me mira, me reconoce, me valora, y al sentirme así, me nace esta intención o estas ganas de corresponderle con la misma actitud, con una actitud de comprensión, de empatía, de forma que recíprocamente vamos construyendo esa relación basada en una serie de cosas que ahora hablaremos, ¿no? Os pediría ahora que pensarais durante unos segundos en vuestra propia red de vínculos, ¿no? De relaciones. Pensar nada, unos segundos, empezando quizá por la red más próxima, ¿no? Más nuclear, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia más extensa. Continuamos por, no sé, los vecinos, los compañeros de trabajo, las amistades. Vamos a hacer una mirada así global a nuestra red. ¿Sí? Yo os preguntaría, sobre una pregunta que sería, si la queréis responder en el chat, os preguntaría qué tienen en común todas estas relaciones. ¿Qué tienen en común la relación con nuestros hijos, la relación con nuestra pareja, la relación con nuestros vecinos, con nuestros amigos? ¿Qué hay de común a todas ellas? Si alguien pone algo en el chat y Daisy me lo puedes decir, te lo agradezco. Sí, Belén dice amor, María José amor, Rita agradecimiento, empatía, confianza, respeto, vínculo emocional, me siento querida, dice Mercedes. Vale. Apego. Vamos a ampliar más la red. Fijaros, hemos hablado, estáis en muchos casos quizá hablando de una red más nuclear, ¿no? más próxima, y ahora vamos a ampliar. Amistades, compañeros de trabajo, el jefe de tu jefe, el vecino que quizá no tienes tanto cariño y tanta simpatía como la que estáis diciendo aquí, ¿sí? En general. Humanidad, comunicación, vale. Reciprocidad, calidez, vale. Compartir espacios, comprensión. Creo que es suficiente. Activa. Gracias, Daisy. Vamos a dejarlo aquí, ¿no?
Humanidad, escuchaba por aquí también, ¿eh? Mirar, yo lo quiero llevar hacia aquí, os voy a comentar. Fijaros, somos seres distintos, esto está claro, ¿no? Personas distintas, con lo cual hay diferencia. Esta diferencia nos puede llevar a desajustes y nos puede llevar a desajustes, son formas de ver distintas que nos pueden llevar a un conflicto, ¿de acuerdo? Algo común a todas las relaciones, más allá de lo que habéis dicho, que también y afortunadamente, pero existe el conflicto. El conflicto forma parte de la vida, ¿sí? Y a veces he puesto imagen aquí de dos planetas chocando, porque realmente a veces utilizamos esta expresión, ¿no? Como esta persona es como de otro planeta, ¿no? Es decir, a veces el conflicto es tal que se producen auténticos choques frontales. ¿Qué os quiero venir a contar aquí? Porque han pasado 10 minutos y todavía no he empezado a hablar de comunicación no violenta. Comunicación no violenta es una herramienta y os quiero mostrar cómo a través de esta herramienta podemos pasar del conflicto a la confluencia. Es decir, sabiendo que somos seres distintos con nuestras diferencias, con los aspectos que nos pueden alejar, con esta herramienta podemos llegar a puntos en común. Esto implica, de entrada, ver el conflicto no como algo de lo que hay que salir rápido o incluso de lo que no hay que entrar, en un lugar en el que no hay que entrar, porque esto ahí creo que tenemos socialmente esta visión del conflicto como algo que hay que eludir, algo que hay que, si estamos en un conflicto, ¿no? Esto lo vemos los niños pequeños, cuando hay una discusión, enseguida que lo arreglen, ¿no? Y que se hagan las paces y que se acabe el conflicto. La propuesta es mirar el conflicto como una oportunidad para cuidar esta relación. ¿Cómo? A través de este proceso podemos intentar ver qué es lo que está vivo en nosotros. En CNV hablamos de estar vivo, es decir, qué emociones son las que estoy sintiendo en este momento, qué necesidades tengo, y lo mismo respecto a la otra persona. ¿Qué puede estar vivo en la otra persona? ¿Qué puede sentir? ¿Qué puede necesitar? Y a partir de ahí generar un diálogo, establecer un puente de conexión que nos permita llegar a soluciones que satisfagan las necesidades de ambos. Esa sería un poco la idea general de comunicación no violenta. Esta herramienta fue creada por el señor Marshall Rosenberg en los años 60 y se basa en la idea de que, como os decía ahora, ganen las dos partes. Esto no es una competición. Significa trascender un poco la idea de lo bueno y lo malo, el inocente y el culpable, este modelo más dualista. Aquí se trataría del concepto ganar-ganar. La relación la cuidamos porque todos salimos beneficiados de esta conversación, todos cubrimos nuestras necesidades. Esto implica una manera de hablar teniendo en cuenta estos dos aspectos, una expresión honesta y una escucha empática. Me parece importante recalcar esta parte también de expresión honesta, porque a veces cuando hablamos en el terreno de la comunicación estamos muy pendientes de qué es lo que voy a decir o qué le voy a responder al otro cuando me diga no sé qué. Y es muy importante primero pararnos para realmente conectar con lo que estoy sintiendo yo, para poder expresar claramente desde mis sentimientos y de mis necesidades lo que yo realmente estoy sintiendo. Por lo tanto, expresión honesta, escucha empática, esta sensación de ganar-ganar, ¿sí? Y sobre todo, si me tuviera que dar con una palabra que resume el modelo de comunicación no violenta, sería esta, la palabra conexión. Conectar, insisto, conectar primero con lo que yo siento y conectar con lo que intuyo que puede estar sintiendo el otro, para generar un diálogo sin violencia y sin coacción. Y cuando digo violencia, me refiero a este tipo de aspectos. Cuando hablamos en comunicación no violenta de violencia, nos referimos a los juicios, el culpar, el exigir, tener razón, el sistema de premio o castigo, la comparación, la amenaza, el etiquetaje, podríamos hablar de muchas más. ¿Por qué llamamos a esto violencia? Porque muy fácilmente poneros vosotros y vosotras en el lugar
de alguien que recibe un juicio, una amenaza, una exigencia. Cuando los seres humanos nos tratan de esta manera, o nosotros tratamos de esta manera, las reacciones son básicamente dos: huida o ataque. Alguien me hace un comentario que a mí no me gusta, que a mí me incomoda, una crítica, un juicio, o ataco y comunico de una forma agresiva y ya está servido el conflicto, o huyo, tengo una comunicación más pasiva, puedo huir incluso literalmente, me voy, o puedo quedarme en el lugar y estar con la presencia, pero la mente en otro lado, con lo cual hay un problema igualmente de comunicación. Vuelvo a la diapositiva anterior que me había saltado. La comunicación no violenta implica, primero, detenernos. Detener, parar, que suele ser el paso más complicado, no nos engañemos, es un reto, ¿no? El conseguir parar en ese momento en el que nos sale reactivamente a veces atacar o huir, ¿no? La comunicación no violenta implica detenernos y, ojo, porque detenernos no significa ceder. A veces la gente confunde bueno, yo para no entrar en conflicto, para no discutir, no comento nada, no digo nada, o acepto una situación que en realidad no es la que quiero. CNV no significa para nada esto, no significa ceder. De hecho, si cedemos, estamos siendo incongruentes con nuestras propias necesidades, con nuestros sentimientos, con lo cual es una comunicación muy violenta con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces, no es ceder, pero sí es posponer. Posponer y traducir. ¿A qué me refiero con traducir? Pues todo este lenguaje violento de juicios, de comparaciones, que quizás es el que rápidamente nos saldría delante de un conflicto, traducir toda esta parte mental en un lenguaje de sentimientos, en un lenguaje de necesidades, que me permita hacer esta conexión empáticamente con la otra persona. Este posponer sería como esta técnica que probablemente muchos y muchas hemos utilizado, de contar hasta 10, ¿no? Muchas veces delante de una situación que nos altera, hemos utilizado esta técnica. Y a veces contamos hasta 10, o hasta 20, o hasta 50. Y no sé si os pasa que acabáis de contar y muchas de las ocasiones estamos incluso en el punto de partida, o incluso peor. A veces estamos más nerviosos, porque igual hemos retroalimentado la imagen de esa persona de una determinada manera o hemos emitido juicios. Entonces, ¿qué nos sugiere o qué nos facilita la CNV? Nos facilita un proceso, o sea, un contar hasta 10 estructurado. Nos da unas pautas para que podamos, de una manera tranquila, hacer esta pausa y en el momento en que vayamos a comunicar con esa persona, hacerlo de una forma ordenada. Estas fases, le llamamos fases o... a mí no me gusta mucho llamarle fases porque si no queda como un poco encasillado. Y esto, si conocéis, los que conocéis de aquí la CNV, sabréis que cuando empezamos a practicar, uno de los riesgos es que quede como un lenguaje muy, diría, robotizado o muy enlatado y que se vea poco auténtico. Pues yo, antes que nada, lo que aconsejo siempre que el lenguaje sea lo más auténtico posible, con tus propias palabras, porque esto es lo que realmente puede llegar a la otra persona, sino incluso puede generar cierto rechazo, ¿no? Entonces, a mí más que fases, esto es un proceso dinámico, lo que me gusta hablar es como 4 focos donde yo tengo que poner la mirada, como esta brújula que me indica a qué tengo que estar atento si yo quiero comunicar de una forma no violenta, si yo quiero conectar con esta persona, ¿de acuerdo? El primer aspecto sería la observación de los hechos. Fijaros que a veces, cuando empezamos una conversación, hacemos unas observaciones que van cargadas de juicio, cargadas de valoración. Os he puesto estos ejemplos que son como muy habituales quizá en nuestro día a día, ¿no? Con nuestras relaciones. Pues siempre llegas tarde, todo está desordenado, nunca me ayudas. Fijaros, cuando empezamos un diálogo con este tipo de observaciones que van ya cargadas con una valoración, con un juicio, ¿qué es lo más probable? ¿Que la otra persona tenga ganas de continuar la conversación
o que ya entre en este modo ataque o huida? Pues muy probablemente lo segundo. Claro, ojo que con esto no quiero decir, porque esto cuando hacemos los talleres, hacemos muchísima práctica, muchos roleplay, para que cada uno se ponga en su lugar y practicamos. Y sobre todo, por ejemplo, las madres siempre me dicen, bueno, es que es verdad, es que nunca me ayuda, ¿no? O es que te pasas todo el día delante del ordenador, y es que se pasa todo el día, ¿no? Y yo le pregunto, ¿pero es todo el día realmente? Y bueno, todo no, pero ¿a qué me refiero? A que yo no digo que tenga o no razón, en este caso, por supuesto, pues esta mamá en la que estoy pensando, seguramente piensa que pasa demasiadas horas y obviamente quiere comunicar y quiere llegar a un acuerdo con su hijo, con su hija, para que no esté tanto tiempo delante del ordenador. Sin embargo, si la frase empieza de esta manera, probablemente la persona ya se desconecte, ya no quiera escuchar lo que continúa en la conversación, porque a un inicio de frase como te pasas todo el día conectado al ordenador, probablemente la respuesta será no es todo el día, no es verdad, ya será una justificación. Con lo cual, vamos a intentar empezar las conversaciones haciendo observaciones que permitan que la otra persona se mantenga en la conversación y que no nos ataque o huya, ¿sí? La segunda fase sería la fase de las emociones, ¿no? La fase de los sentimientos. Detrás de una observación, la comunicación no violenta nos propone decirle a la otra persona cómo nos sentimos. He puesto esta imagen aquí, que es como un cuadro, porque me daba esta sensación de que a veces las emociones son como este cuadro que tenemos colgado en la pared y que no miramos nunca. Sabemos que está allí, pero no los miramos, ¿no? Este modelo de CNV nos invita a realmente mirar el cuadro, es decir, vamos a observar cómo me siento delante de lo que me está diciendo esta persona, lo que estoy viendo, delante de esta situación, observar los hechos de forma neutra y hablar sobre cómo me hace sentir a mí. No poniendo en la balanza de buenos y malos, porque sabemos que ya no salto esta etapa, porque sé que aquí vosotros ya sois incluso profesionales de la educación emocional, con lo cual doy por hecho que sabemos que no existen las emociones buenas y malas en este sentido. Todas nos dan una información y en el lenguaje de CNV hablaríamos que nos informan de necesidades. Es decir, cuando las personas experimentamos sentimientos, emociones positivas, tenemos una información de que nuestras necesidades están siendo cubiertas, ¿sí? Y al revés, si experimentamos emociones, sentimientos desagradables, es una información, esto nos informa de que tenemos necesidades no atendidas, no cubiertas, ¿de acuerdo? Con lo cual, la CNV me invita a mirar qué realmente llevo en el cesto, ¿no? Es decir, qué emociones me produce cada situación en mi vida. Fijaros, a mí me gusta personalmente este modelo de CNV porque encuentro de todas las herramientas que yo conozco, para mí es de las más transversales, es decir, todo el modelo de competencias, ¿sí?, que utilizamos en este caso en la RIEP, CNV las incluye todas. Primero, la conciencia emocional, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? La regulación emocional, por eso me paro y observo y controlo esta sensación o este impulso de ataque o de huida, ¿sí? La autonomía emocional, las competencias sociales, lógicamente, CNV me invita a hablar de una forma asertiva, a empatizar, todo el ámbito de las competencias sociales, y por último, competencias para la vida y bienestar, por supuesto. Volviendo al inicio, si yo cuido mis relaciones, cuido mi red de contactos, con lo cual aumento mi bienestar. Con lo cual, fijaros que es una herramienta que es transversal, a mi modo de ver, a todas las competencias emocionales. Seguimos. La CNV nos invita a recuperar el poder de lo que sentimos. Realmente, y probablemente sabemos, ¿no?, que el otro no tiene el poder de hacerme sentir,
Pero, sin embargo, aunque esto en la teoría nos lo sabemos, fijaros que estamos muy acostumbrados a responsabilizar al otro. ¿Mm? Y mi hijo me hace enfadar y no estoy feliz porque mi compañero de trabajo... Es decir, responsabilizamos al otro de nuestros sentimientos. Con lo cual, esto, en el día a día, en nuestra comunicación, se hace muy evidente. ¿Y qué nos pasa? Que a veces... incluso podemos saber, ¿no? Igual hemos hecho un curso de comunicación no violenta y sabemos que es conveniente hablar de nuestros sentimientos, pero lo hacemos con lo que llamamos falsos sentimientos, o que es un juicio enmascarado. Y, por ejemplo, nos salen frases como esta: me siento abandonada, me siento ignorada, siento que no te importo, o siento como si hablara con una pared. Realmente, fijaros, cuando he mencionado estos me sientos, ¿realmente sentís que son sentimientos? ¿Estamos hablando de sentimientos? A ver si alguien puede poner en el chat, cuando me siento abandonada, ¿cómo sentís realmente? ¿Mm? La pregunta sería, ¿cómo me siento cuando me siento abandonada? Ahí sí que realmente estaríamos hablando de emoción. A ver si alguien lo pone en el chat. Sí, Karma, víctima, triste, desprotegida, desolada, ignorada. Vale, de todas las que habéis dicho, víctima, fijaros aquí que en este caso sería también un juicio, sin conocer los detalles. Estamos hablando de cómo comunicar a la otra persona cómo me siento. Si yo le digo algo, me siento víctima, si hay una víctima es porque hay un culpable. ¿Se entiende? Con lo cual, si yo me siento abandonada, me puedo sentir triste, puedo estar enfadada, me puedo sentir frustrada. Si siento como si hablara con una pared, pues me puedo sentir sola, puedo sentir rabia, ¿de acuerdo? Entonces, importante fijarnos en esto, porque a veces nos extrañamos de que la otra persona reaccione mal ante un comentario nuestro o se enfada, pero a menudo sucede que es provocado, obviamente, inconscientemente, con esta forma de comunicar que ya emite juicios de entrada o que acusa de alguna manera, como sería esto, ¿no? Con estos ejemplos. Vale. Continuamos. Como os decía, cualquier emoción, cualquier sentimiento, el lenguaje de CNV, nos habla de necesidades, cubiertas o no cubiertas. Marshall Rosenberg nos decía que las personas, lo que hacemos en la vida, cualquier cosa que hacemos, lo hacemos para cubrir nuestras necesidades. Lo que pasa que a veces lo hacemos de una forma muy torpe, porque intentamos cubrir a toda costa nuestras necesidades y no nos damos cuenta que el otro tiene sus necesidades y que a veces es incompatible nuestra necesidad con la suya. O mejor dicho, a nivel de necesidades no sería incompatible, a nivel de estrategias, y ahora lo desarrollo un poquito más. Las necesidades, de entrada en CNV, se trata de ver este concepto sin esta connotación negativa que a veces le damos a necesidad. A veces necesidad lo vinculamos a carencia, a falta. Una necesidad es algo humano, con las necesidades fisiológicas lo vemos muy claro. Cuando tengo sed, cuando tengo hambre, ¿sí? Cuando tengo sueño. Necesidades en lenguaje de CNV estamos hablando de aspectos universales, como son la compañía, el respeto, la consideración, la diversión. Estas necesidades son universales y, como dice Marshall Rosenberg, si nos situamos a ese nivel, no puede haber el conflicto. Todos hemos tenido en un momento u otro este tipo de necesidades. El problema está en el nivel de las estrategias. Es decir, ¿qué pasa cuando yo intento cubrir una necesidad y me engancho a una estrategia en concreto? Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginaros, os voy a poner yo mi propio ejemplo, ¿no? Cuando antes de la pandemia, cuando podíamos viajar, pues bueno, yo venía de mis cursos y a veces pues esto, ¿no? Y me iba unos días fuera y cuando volvía, bueno, pues yo me daba cuenta que una de mis necesidades era de conexión con mi familia, de diversión, de compartir un tiempo con ellos. Esa era mi necesidad. Bien, ¿qué pasa?
si yo llego a casa y comunico mi necesidad con la idea de que, bueno, me quiero quedar toda la tarde en el sofá, ¿sí? No me quiero mover de allí y me aferro a eso que en realidad es una estrategia para cubrir mi necesidad. Puede ser que a mi familia, que quizá tenga también la misma necesidad que yo, compartir, pasar un rato juntos, divertirse, pues igual quieren, no sé, ir al cine. Y ellos se enganchan en esta estrategia de ir al cine y yo me engancho en la estrategia de quedarme en el sofá. Quizá las necesidades incluso eran las mismas, pero nos aferramos a una estrategia que lo que hace es separarnos. ¿Se entiende? Entonces, la CNV lo que nos invita es a no bajar tanto a la estrategia, intentar conectar a nivel de necesidades. ¿Qué necesitas tú? Conexión, diversión, descanso, esas son las necesidades. Las estrategias son los aspectos concretos que utilizamos para cubrirlas y ahí sí que puede haber este conflicto. Porque, insisto, puede ser que mi estrategia choque con la tuya. ¿Qué nos pasa a menudo en la vida diaria? No estamos muy pendientes, no estamos en esa fase de necesidades muy a menudo. Enseguida nos vamos a las estrategias. Y cuando tenemos un conflicto, una situación que nos incomoda, directamente buscamos algo para salir, como os decía antes, de este conflicto, ¿no? Pongo otro ejemplo. Imaginaros que tenéis un niño pequeño y pierde su muñeco favorito. ¿Qué suele pasar a veces? Bueno, el niño llora, pide su muñeco favorito que la ha perdido y no lo va a poder encontrar. ¿Y qué a veces hacemos las mamás o los papás? Bueno, no te preocupes, te compro otro. ¿Sí? Y claro, el niño continúa llorando a veces. Bueno, ¿qué le pasa si le he comprado otro muñeco? ¿Cuál es la necesidad de este niño? ¿Cuál sería? Pues muy probablemente puede ser o no que quiera un muñeco, pero ese niño necesita poder llorar la pérdida, igual necesita consuelo, necesita que alguien le acompañe y le diga, pues me sabe muy mal, era tu muñeco favorito, lo entiendo. Otra estrategia sería si le compramos o no el muñeco, pero se entiende, la necesidad de este niño es una muy distinta a enseguida intentar comprarle otro muñeco. ¿Sí? Esto en la empresa, en el mundo laboral también a menudo sucede. Para evitar conflictos se utilizan muy rápidamente estrategias. De forma que a veces un proyecto se reparte, tú haces esto, tú haces lo otro, y al cabo de los días o las semanas el clima se enrarece y acaba petando la situación. ¿Por qué? Porque eso no se ha atendido a las necesidades reales del equipo. Se han ido directamente a las estrategias. Con lo cual, lo que sugiero es dedicar realmente más espacio en nuestras relaciones a mirar de cuidar estas necesidades y ver qué puede estar pues eso, ¿no? necesitando la otra persona. ¿Y sabes qué sucede? Sucede que cuando la otra persona se ve cuidado, se ve realmente que le interesa lo que le ocurre, que me interesa cuidar la relación, a veces las estrategias vienen por sí solas. Porque cuando alguien ve que la otra persona intenta cuidar, como os decía antes, nace por ley natural esa voluntad también de tratar de la misma manera. Como decimos en CNV, se trata un poco de convertir las O's en Is. No se trata de esto o lo otro, sino se trataría de llegar a este punto de encuentro. Vale, seguimos. Importante este concepto también que utilizamos en CNV de pensar que las necesidades, si pensamos que se cubren desde fuera, nos hace dependientes. Esto es muy importante. Si esperamos a que cambie algo externamente para que mi vivencia interna sea distinta, estamos perdidos. Y esto a veces nos ocurre, ¿verdad? Nos ocurre que mi vivencia interna es desagradable, yo siento emociones desagradables, ¿y qué hago? Espero que cambie algo de fuera para que mi vivencia interna sea distinta. Es decir, quiero que mi pareja cambie, que mis hijos estudien, que mi jefe no sé qué. Es decir, que pase algo fuera para que pueda salir de dentro esta incomodidad que siento. Y esto pues nos hace muy dependientes, aparte que es batalla perdida, porque hay cosas que todos sabemos que se escapan de nuestro control.
Sí. Así que propondría este ejercicio, que os lo dejo aquí y lo podéis hacer con calma cuando podáis, que sería colocar la necesidad en este centro de la flor. Por ejemplo, la necesidad sería, no sé, diversión o calma. Una necesidad auténtica, no una estrategia. Y ahora os diría dibujar estos pétalos alrededor y escribir en cada uno de ellos una estrategia que se os ocurre para cubrir esta necesidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginar que la necesidad es calma. ¿Qué estrategias podría utilizar para cubrir esta necesidad de calma? Y, como os decía, no hacerlo depender de algo, porque si pienso, por ejemplo, que la necesidad, que mi estrategia, perdón, que lo que me va a hacer llegar a la calma es que mis hijos se callen, por ejemplo, ¿sí? Pues estoy perdida. Estoy perdida porque igual esta estrategia en concreto en este momento no es posible. Ojo que esto no tiene nada que ver con no poner límites, ahora os lo comentaré, ¿eh? Por supuesto, la CNV es una herramienta que es imprescindible saber poner buenos límites, pero es muy distinto poner límites desde el reconocimiento de la necesidad del otro y de la emoción del otro, haber hecho esta traducción que os decía antes, ¿no? De este lenguaje más de juicios, de comparaciones, en un lenguaje más de sentimientos y necesidades, y poner el límite desde allí, ¿de acuerdo? Os dejo este ejercicio por si lo queréis hacer en casa, de mirar, de buscar estrategias distintas para cubrir una necesidad. Marshall nos decía que los conflictos surgen por una, decía él, crisis de creatividad, es decir, cuando ya no nos aferramos a nuestra estrategia y somos incapaces de darnos cuenta pues, que la flor tiene muchos pétalos, ¿no? Y nos centramos exclusivamente en uno. Vale, seguimos un poquito más. Este camino, por supuesto, es bidireccional, es decir, es un proceso en dos direcciones. Yo tengo que conectar con lo que siento, conectar con mis necesidades y hacer lo mismo con la persona que tengo delante. Obviamente no puedo asegurar qué le va a pasar a otra persona o qué puedo necesitar, pero sí puedo imaginar y puedo lucubrar y puedo intuir y a partir de ahí establecer un diálogo y preguntarle a otra persona. Pues ¿puede ser esto? ¿Te sientes así? Y desde ahí establecer este diálogo. Y en cuarto lugar, hemos visto la fase de los hechos, la fase de los sentimientos, las necesidades, y en último lugar estaría en la fase de las peticiones. Es decir, la fase en la que yo comunico con esta persona y le hago una petición. Antes de ello, la CNV nos invita primero a verificar que la persona que tengo delante no es mi enemigo. ¿Vale? Es decir, que yo he podido empatizar y pensar qué debe estar sintiendo la otra persona y qué debe estar necesitando. Si no consigo hacer este ejercicio, me será muy difícil, no digo imposible, pero será muy difícil comunicar sin violencia. Y el segundo aspecto es comprobar, darme cuenta que realmente me importa la calidad de la relación, que estoy priorizando la relación. Estos serían dos aspectos muy importantes. Y una vez tengo claro esto, tener que poner claridad también a lo que realmente estoy pidiendo. Porque fijaros cuántos problemas a veces tenemos de comunicación y cuántos conflictos se producen, porque tenemos muy claro nosotros que estamos pidiendo algo, pero la otra persona no lo tiene tan claro. ¿Sí? O a lo mejor piensa que estamos pidiendo una cosa que en realidad no, y hay muchísima confusión. Las cosas no son, desde luego, tan claras como a veces nos parece que están, ¿no? En el CNV las peticiones tienen unas características muy concretas, aquí solo os he puesto un par, porque sería muy largo de desarrollar, pero hay una que me parece crucial, que serían acciones concretas. Uy, perdonad que he visto que se me ha quedado esta parte en catalán, disculpad que está escrito en catalán. Acciones concretas y medibles por las dos partes. ¿Cuántas veces hacemos peticiones abstractas?
Imaginaros ahora que yo os digo, ¿podría ser más considerado con mi familia? ¿Qué estoy pidiendo exactamente? ¿Qué es más considerado? ¿Y mi familia? ¿A qué me estoy refiriendo? Probablemente a alguien en concreto, pero no lo estoy diciendo. Y más considerado, ¿qué es? Con lo cual, hay peticiones que hacemos de forma muy abstracta y no estamos dando claridad. ¿Podrías tenerme más en cuenta en la reunión de trabajo? ¿Qué estoy pidiendo exactamente? ¿Que me dejes hablar más? ¿Que me des más proyectos? No estoy diciendo nada en concreto o nada medible. Con lo cual, las peticiones, si queremos realmente que se entiendan y con lo cual la otra persona pueda responderme, en definitiva, cuidar la relación, tienen que hacerse de forma clara, ¿no? Y las peticiones tienen que ser negociables también, porque si no, no son peticiones, son exigencias. Y como veíamos al principio, la exigencia es un lenguaje violento. Os decía, no quiere decir que no podamos poner límites, pero los límites, una vez hemos visto las necesidades de la otra persona, las nuestras, y hemos entablado un diálogo con estas características de la petición. Os voy a poner también otro ejemplo personal para dar un poco de claridad. Y además es reciente, y como me pasó el otro día con mi hija, creo que será muy al caso. Os contextualizo, 13 años, llegar a hacer deporte y, bueno, es un tema de ir o no a la ducha, ¿no? A qué hora, una cosa que es muy cotidiana, ¿no? Bueno, en ese momento, si yo le digo varias veces, vete a la ducha y ella no va a la ducha, esto ya cuando se repite muchas veces ya puede llegar a un nivel de conflicto, ¿no? Entonces yo en ese momento conecto con mis sentimientos, ¿no? Cómo me siento cuando veo que repetidamente a cierta hora mi hija no va a la ducha. ¿Cómo me siento? Y después sería conectar con lo que yo necesito. ¿Qué necesito? Estas necesidades y la necesidad, ojo, la estrategia sería que vaya a la ducha. La necesidad es conexión, respeto, ¿sí? Empatía, ¿de acuerdo? Yo tengo dos opciones, continuar con el lenguaje violento y exigirle que vaya a la ducha ahora ya, o puedo conectar con ella con sus posibles necesidades, que como os decía, yo no sé seguro cuáles son, pero lo puedo intuir y le puedo preguntar. Y le puedo decir, por ejemplo, cuando veo que estos últimos días se hace tarde y no vas a la ducha, me siento enfadada, furiosa o frustrada, porque necesito colaboración, que conectemos, que nos entendamos, que cada uno haga las cosas que tiene que hacer. Y intento ahora conectar con las necesidades y las emociones de mi hija, que podrían ser, por ejemplo, imagino que tú con 13 años pues necesitas poder elegir, poder decidir, poder tener un poco más de libertad en las decisiones de tu día a día. ¿Es así? Y le pongo en juego, es decir, ¿es así? Le pido su opinión. Y probablemente no, es lo que sucedió, ¿no? Le contesto, efectivamente, ¿no? Quiero decidir, quiero poder. Bueno. Y desde ahí no hemos perdido la conexión. ¿Recordáis lo que os decía al principio de la conversación? Desde ahí, en este caso mi hija, todavía está receptiva a un diálogo. Todavía está el puente construido. Y entonces desde ahí aparecen las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategia elige uno? ¿Qué estrategia elige otro? Y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y llegamos finalmente a un acuerdo, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un posible diálogo, conversación de CNV. Con lo cual, creo que vamos más o menos bien de tiempo, la CNV en realidad es una invitación al cambio. Es una invitación al cambio. Todo cambio sabemos que habrá momentos, en CNV hablamos de duelo y de celebración, ¿no? Habrá momentos de duelo porque nos daremos cuenta de cuántas veces utilizamos un lenguaje violento, de cuántas veces no tenemos en cuenta los sentimientos, las necesidades del otro, pero también habrá momentos de celebración, de darnos cuenta de que ahora somos capaces, a través de la práctica de esta herramienta, de ver algo que quizá antes no veíamos, de ver cómo las personas
realmente a través de este lenguaje podemos conectar, podemos comunicar, nos podemos cuidar unos a otros, que es en definitiva lo que nos interesa. Mucha gente se pregunta, bueno, pero esto necesitará tiempo, ¿no? Esta es una gran pregunta que se hacen mis alumnos en los cursos. Esto necesita mucho tiempo. Y es cierto, es un principio de realidad. Esto necesita un cierto tiempo. Pero yo os invitaría a haceros también la siguiente pregunta, que es, de acuerdo, esto necesita tiempo, pero ¿cuánto tiempo perdemos? En este caso es perder, no es invertir, en conversaciones repetitivas, en desgaste energético y desgaste a todo nivel, con situaciones que están repitiéndose, aumentando conflicto. Con lo cual yo creo que vale la pena invertir algo de tiempo en probar herramientas, como puede ser la CNV, teniendo en cuenta lo que decía Marshall Rosenberg. Él decía, los 3 ingredientes fundamentales para practicar con éxito la CNV son los siguientes. Decía, el primero es práctica, el segundo es práctica y el tercero, pues ya os podéis imaginar cuál es, práctica, ¿no? Así que creo que vamos bien de tiempo, os animo a profundizar en esta herramienta transformadora, si os parece interesante, que más que herramienta yo diría que es una forma de vida. Practicar CNV es una forma de vida, porque es una forma diferente de relacionarte, una forma diferente de comunicarte, de abordar el conflicto, así que os animo a todos y a todas a profundizar en ella. Y ahora estoy aquí abierta a que compartís experiencias o me enviáis preguntas a través del chat. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Karma. Aquí en el chat ya empiezan a interactuar. Muy interesante, dice Cristina. Esperamos también que hayan preguntas por parte de los asistentes. Bueno, ya Paulina nos envía la primera. ¿La CNV sería una estrategia de intervención para la inteligencia emocional, Karma? Como os decía, a mi modo de ver, es una de las más completas, es decir, podemos trabajar todas las competencias que trabajamos en educación emocional a través de CNV, por estos motivos que creo que comentaba antes, porque abarca desde la conciencia, la regulación, habilidades sociales, es decir, todos, las incluye todas, por eso, bueno, es una herramienta profunda, compleja, fijaros, es sencillo en cuanto a modelo, porque son 4 fases en realidad. El modelo es simple, pero es de una complejidad infinita, porque estamos hablando ni más ni menos de sentimientos, de necesidades, de estos aspectos tan complejos, ¿no? También hay una pregunta, Karma. ¿Cómo podemos practicar la CNV con alumnos con necesidades? ¿Cómo sería? ¿Me podría explicar un poco más a qué se refiere con necesidades? Entiendo que hay una... Cristina, ¿tú me puedes poner en el chat a qué necesidades te refieres, porfa? Y si quieres voy avanzando en la siguiente pregunta. Perfecto, gracias. ¿Qué estrategia recomiendas para los niños entre los 6 y los 12 años y que comiencen con este acercamiento a la CNV? Y Dalí nos hace la pregunta. Bueno, fijaros, aquí no tendría edades, es decir, aquí no lo distinguiríamos por edades, porque fijaros que las emociones, las necesidades, aquí no hay edades, no podemos distinguir en franjas. Habrá necesidades distintas, obviamente, en función de cada etapa de desarrollo, pero en cuanto a la práctica del modelo sería exactamente en un niño de 5, en un niño de 15 y en un adulto, sería exactamente lo mismo, es conectar, obviamente, con un niño, la forma de conexión según la edad que tenga, pues conectamos mucho más con el lenguaje del cuerpo, con el juego, es decir, según qué edades, esto conviene ya cuando pueden realmente comunicar verbalmente, cuando pueden expresarse, cuando adquieren su conciencia emocional, que desde ya bien pequeñitos podemos empezar a trabajarla, a que pongan nombre a sus emociones, y desde esas edades ya podemos trabajar la CNV. Y como siempre en estos casos, mostrándolo nosotros. Que los niños y las niñas vean cómo reacciono yo
ante un conflicto cuando, por ejemplo, pues, me enfado, hay un problema familiar, o cuando sucede algo en el autobús, cómo yo comunico. En el día a día, el mejor ejemplo es ver, en este caso, a su persona de referencia, su profesor, a su madre, a su padre, viendo cómo pone en práctica ese lenguaje de la no violencia. Gracias, Karma. Aquí también le hemos dado respuesta a Gabriela, que preguntaba también sobre niños de 1 a 3 años. Y como has dicho, no hay edad para ir dando estos avances. Ya Cristina nos responde más específicamente para alumnos con problemas de comunicación en infantil, autismo, etcétera. Claro. En unos temas tan específicos no me atrevería a decir una respuesta que no conozco, porque en temas específicos a mí, no te sabría responder, y si me comprometo a poder mirar o investigar o mirar algo de bibliografía para poder ayudar a esta oyente. Ya que he hecho la ponencia, me comprometo a investigarlo, pero no quiero decir ahora una cosa que desconozco, ¿de acuerdo? Porque si hay algún caso especial, con alguna dificultad especial, yo ahí no podría darle respuesta en este momento. Muchas gracias, Karma. Andrea solicita que si nos puedes volver a repetir las 4 fases que inicialmente nos has preparado. Por supuesto, la primera fase sería la observación neutra de los hechos. Acordaron, sin juicio. Ahí en los cursos utilizo un truco, llamémosle así, que sirve para esta observación neutra, que sería, ¿qué vería una cámara de vídeo? Si esta situación la estuviera viendo una cámara de vídeo, ¿la cámara qué diría? ¿Qué vería? ¿De acuerdo? Y así nos aseguramos que la observación no lleva un juicio implícito. Por tanto, primera fase, observación neutra de los hechos. Segunda, emoción. ¿Cómo me siento delante de esto que estoy observando o de esto que esta persona me está diciendo? ¿Cómo me siento? Tercera fase, necesidades. Necesidades, si crees en la Asociación de Comunicación No Violenta, puedes encontrar listados de necesidades, porque esto es muy importante, el poder estar seguros que cuando hablamos de necesidades son esto, necesidades y no estrategias, porque si no ahí nos confundimos. Entonces podéis encontrar listados, o si no yo también lo puedo facilitar, si alguien tiene interés. Tercera fase, necesidades. Y la cuarta fase sería la fase de petición. Y recordar siempre que esto sería bidireccional, es decir, todo esto lo tengo que hacer respecto a mí y después respecto a la otra persona, en el caso de qué emociones debe estar sintiendo y qué necesidades tiene cubiertas o pienso que están sin atender. ¿De acuerdo? Estas serían las 4 fases. Insisto, y sobre todo al empezar a practicar, no lo tomemos muy como fases, compartimentos estancos, porque entonces nos dificulta la práctica. Vamos a aligerarlo un poco y verlo pues esto como un proceso dinámico y como estos 4 focos donde yo tengo que poner atención para poder tener una conversación con probabilidades de éxito, en el sentido de que lleguemos, bueno, pues que no rompamos puentes, ¿no? Que cuidemos la relación, en definitiva. Muchas gracias, Karma. Lucía Valencia quiere saber un poco más de este aprendizaje. ¿Nos puedes hablar un poco de publicaciones, bibliografía que nos permita ampliar un poco más? Por supuesto. Bueno, aquí os recomendaría el imprescindible libro de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Desde luego, hoy en día, si buscáis Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta en Google, os van a salir, bueno, pues bibliografía todos sus libros son muy, muy recomendados, pero este sería, quien desee empezar a practicar esta herramienta, el primero que recomendaría. Personalmente, otro que me parece muy interesante es El verdadero propósito de la rabia. Es un libro muy breve y muy interesante, que nos da una visión de la rabia que a mí me parece fantástica, y cómo a través de la CNV
bueno, pues podemos tener una mirada diferente sobre esta emoción que a veces, bueno, o que muchas veces dificulta las conversaciones, facilita los conflictos y realmente lo último que hace es cuidar de nuestras relaciones, ¿no? La emoción de la rabia. Con lo cual, este libro también lo recomendaría muchísimo. Gracias, Karma. ¿Podrías explicarnos un poco la comunicación no violenta y el poner límites? Vale. Fijaros, creo que no sé si me voy a repetir porque lo he mencionado un poco antes, pero si la oyente tiene esta duda, la intentaré resolver. Poner límites implica que yo quiero cubrir una necesidad mía. Cuando necesito cubrir una necesidad y algo me está incomodando, pues puedo poner algún límite. Puedo ser una necesidad que lo que pretende es cuidar al otro, por supuesto. El tema es cómo comunico yo este límite. Los límites comunicados de forma amorosa, de forma tranquila y de forma no violenta serían los que serían recomendables, ¿no? Esto ya no en el ámbito de la CNV, sino en general, ¿no? Entonces, la idea sería que un límite se acepta mucho mejor por la persona cuando se pone después de ser tenidos en cuenta mis sentimientos y mis necesidades, que si son únicamente desde un lenguaje violento de esto es así porque yo lo digo, porque esto es una exigencia, ¿sí? O esto es así porque tu hermana también lo hace, esto es una comparación, ¿sí? O esto es así porque si no serás un desobediente toda tu vida, esto es un juicio y un etiquetaje, ¿se entiende? Qué diferente es poner un límite desde yo entiendo, como el ejemplo que os ponía de mi hija, entiendo que tú puedas querer tu libertad, tu autonomía. Al mismo tiempo, esto es una muletilla preciosa para utilizar en CNV, al mismo tiempo, porque si sabemos que el pero le resta valor a todo lo que hemos dicho antes, yo veo tu necesidad. Al mismo tiempo, para mí es importante cuidar la higiene, tener un espacio de tranquilidad contigo. Entonces, ¿qué podemos hacer para cubrir las necesidades de los dos? ¿De acuerdo? No sé si le he dado respuesta al oyente. Muchas gracias, Karma. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aplicar la comunicación no violenta para trabajar la conciencia emocional? Yo lo vería al revés, es decir, necesito conciencia emocional para trabajar la comunicación no violenta. Yo invertiría es decir, no puedo practicar la CNV si no puedo identificar mis emociones. Eso significa, tengo que trabajar primero esta competencia emocional, la conciencia emocional, y una vez puedo identificar y puedo saber si siento tristeza, si siento rabia, podré vincular esa emoción con la necesidad que tengo cubierta o no cubierta y podré comunicarlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, el primer paso sería este. Aumentar o desarrollar mi conciencia emocional para poder seguir el proceso de comunicación no violenta. Muchas gracias, Karma. Y hay una última pregunta. ¿Cómo aplicar la comunicación no violenta en entornos laborales donde las relaciones están muy deterioradas y ya llevan mucho tiempo de esta manera? Esta es una fantástica pregunta y además muy interesante, porque fijaros que CNV, esto creo que no os lo he dicho, es una herramienta que se utiliza en muchísimos ámbitos. Originariamente viene del... Marshall Rosenberg era mediador y lo utilizaba mucho en conflictos bélicos, ¿no? Ahora tenemos todo el tema de justicia restaurativa que también conlleva este proceso de CNV. Pero este modelo, que inicialmente viene de ahí, actualmente se aplica en muchísimos entornos, entorno educativo, familiar y organizacional. Es decir, muchas empresas hoy en día, de hecho yo hago formación en varias empresas, justamente por el comentario que nos hacía esta persona, ¿no? Porque hay relaciones ya tóxicas, muy dinámicas, muy instaladas, de formas de hacer determinadas,
y si seguimos haciéndolo de siempre, pues tenemos los resultados de siempre, ¿no? Con lo cual, ahora pues buscamos, digamos, otras estrategias nuevas o no tan nuevas, pero según como no muy conocidas, como son la CNV, con muchísimo éxito, ¿no? Con muchísimo éxito. Pero esto implica, en estos casos siempre tenemos esa resistencia, digamos, una voluntad de querer probar estas nuevas herramientas, ¿no? Fijaros, si yo tengo la firme convicción, ¿no? Ahora me estoy poniendo en el lugar de esta persona, ¿no? Que pregunta, me en un contexto laboral, yo tengo un problema laboral con alguien. Si yo tengo la firme convicción de querer solucionar el problema de forma no violenta, la otra persona me podrá condicionar, me lo podrá poner difícil, porque es verdad que a veces la persona que tenemos delante nos lo pone difícil. Pero yo, si tengo esa firme convicción, puedo mantenerme en esta actitud de expresión honesta, de escucha empática, de manera que la otra persona poco a poco se vaya contagiando, vaya rebajando, en algunos casos, su agresividad y se preste a un diálogo de forma que de otras maneras hubiera sido imposible. ¿De acuerdo? Esto es un proceso, ¿eh? Por supuesto es una carrera de fondo. Y somos siendo conscientes de que según qué tipo de relación, bueno, la persona que tenemos delante, insisto, nos lo puede poner difícil, ¿eh? Muchas gracias, Karma. Bueno, hay otra pregunta pidiendo recordatorio del nombre del libro. El libro se llama El sorprendente propósito de la rabia, de Marshall Rosenberg, que también nos lo ha dicho Karma, y dicen que de pronto se desconectó un momento la comunicación. Bueno, sí. hasta aquí. Perdona, este segundo libro, yo el que recomendaba primero es Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, el segundo que me decían era acerca de la rabia, perdón. entonces también gracias. digamos aquí un poco. Muchas gracias, Karma, por ayudarme con la bibliografía. Bueno, entonces hasta aquí nuestra segunda sesión del ciclo de inteligencia emocional en tiempos de crisis. Agradecemos mucho la presencia, el acompañamiento y disposición y favorecer esta instancia por medio de preguntas y de interacción, y le doy la palabra al doctor Rafael Vizquerra para cerrar el ciclo como tal. Karma, muchas gracias por todo. Muy buena la ponencia y continuamos. Muchísimas gracias a vosotros. Una aclaración respecto a lo que acaba de decir Daisy. Ahora no cerramos el ciclo, cerramos solamente la sesión de hoy. Recuerdo que tenemos todavía 2 conferencias más. Una es la semana que viene, el martes 23, con Adela Cavia y Carlos Hué, que nos hablarán de liderazgo emocional, y otro el jueves que viene, el día 25, con Trinela Fernández, que nos hablará de la necesidad de educación emocional para utilizar las redes sociales. Muchas gracias y continuamos la semana que viene. Gracias, Rafael. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Vosotros. Gracias, Dani, que estás detrás de la plataforma, Noemi, y a todo el equipo que hace posible cada sesión del ciclo. Muchas gracias.